Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos cerrando los cursos de historia, ¿ya? Muy bien, como tú puedes visualizar en la pantalla, el día de hoy vamos a tratar un tema de historia del Perú, ¿ya? Y esta clase está dirigida para quienes, para los muchachitos de nivel 3. Y ahora vamos a continuar, ¿no? Porque todo tiene una secuencia en historia y el tema del día de esta clase es la fase peruana de la independencia, ¿ya? Es decir, vamos a ver chicos, ya la semana pasada vimos cuando San Martín opta por retirarse del Perú, ¿cierto? Y ahora San Martín se marcha del Perú y ahora vamos a ver como los mismos peruanos que sí quisimos, ¿ah? Tuvimos toda la intención de consolidar nuestra independencia, pero vamos a ver cómo nos va. Así que comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, como habíamos señalado, el título se llama La independencia, la fase peruana. Bueno, termina el encuentro entre San Martín y Bolívar, ¿se acuerdan? En Guayaquil, ¿no? No llegan ni a ningún tipo de acuerdo. Y bueno, San Martín viene al Perú y San Martín ya sabía que no tenía el respaldo de los peruanos, ¿cierto? Y San Martín optó por retirarse. Y pero antes que se vaya San Martín, convocó al primer Congreso Constituyente para que nosotros, los propios peruanos, pudiéramos nada menos que decidir qué íbamos a hacer con nuestro futuro. Así que San Martín opta por marcharse, ¿correcto? Veamos acá. Y bueno, y vamos acá chicos, el primer Congreso Constituyente. Vale decir que el primer poder del Estado que tuvimos es el Congreso de la República, ¿correcto? Ya, muy bien. Elegido el 27 de diciembre del año 1821. Solo, miren, solo con participantes de los lugares libres y sin realistas. Hasta ahí, recordemos. ¿Los españoles se habían ido del Perú? Todavía no. ¿Qué parte estaban ocupando los españoles? El sur, el Cusco, ¿cierto? Entonces, no vinieron representantes de todo el Perú. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Muy bien. Y recién fue instalado el 20 de septiembre del año 1822, es decir, cuando ya San Martín se fue, cuando se retiró. Bien, ¿cuál fue el objetivo para este primer congreso? Redactar la primera constitución del Perú, porque necesitamos una carta magna, una constitución. Y miren, elegir, definir la forma de gobierno que tenía que tener el Perú. Porque acuérdate que San Martín quería, ¿no? Que el Perú fuese una monarquía constitucional. Pero vamos a ver qué sucede acá, ¿correcto? Entonces, San Martín convoca, San Martín se va, se retira y ya empieza a funcionar el primer Congreso Constituyente del Perú. Este primer Congreso Constituyente, jovencitos, representa el fin, miren, el fin, mientamos ahí con el punterito, de la tendencia monarquista en el Perú. Es decir, con el primer Congreso Constituyente se liquida el proyecto que tenía San Martín sobre el Perú, porque obviamente San Martín también ya se había marchado de nuestro país. ¿Te das cuenta? Muy bien, profe. Autoridades elegidas en este primer Congreso Constituyente. Escucha bien y no quiero que haya inconvenientes. Antes que entre en funciones había que preparar y por lo tanto existió el presidente provisional. ¿Por qué se le llama presidente provisional? Ese fue que el que preparó, ¿no? Nada menos que al primer Congreso Constituyente, y cuando éste ya eligió a su representante, a su presidente, él tenía que dejar el cargo, ¿correcto? Entonces, provisionalmente, ¿quién estaba? Toribio Rodríguez de Mendoza. Una vez que fue instalado ya el Congreso, eligieron a su presidente. Así que Toribio Rodríguez de Mendoza dejó ese cargo que era provisional, momentáneo, y se elige, chicos, al primer presidente del Congreso de manera efectiva. ¿Y quién fue? Francisco Javier de la Luna Pizarro. Repito, Francisco Javier de la Luna Pizarro fue nada menos que nuestro primer presidente del Congreso. ¿Ya? Muy bien. Luego, nuestro vicepresidente fue nada menos que Manuel Salazar Baquijano.
¿correcto? ¿Ya? Y bueno, como secretario estaba un conocido nuestro, José Faustino Sánchez Carrión, el opositor de San Martín, ¿se acuerda? El máximo opositor de San Martín, ¿no? Y Francisco Javier Mariátegui. ¿Cuál fue la sede del primer Congreso peruano? Acá está, mírenme, fue el Real Convictorio de San Carlos. ¿Ya? Listo, chicos, muy bien. ¿Cuáles fueron los acuerdos que decidieron este primer Congreso? Uno, San Martín se había marchado, pero había que reconocerle lo que había hecho San Martín, porque tampoco fue nada fácil venir al Perú. Entonces se acordó nombrar a San Martín como generalísimo de las Fuerzas Armadas del Mar y de Tierra, más una pensión vitalicia. No podíamos ser mezquinos. San Martín había arriesgado su vida, ¿no? Y tenía que otorgársele títulos y bueno, también una pensión vitalicia que se le otorga a él, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más sucedió? Se suprimieron todos los títulos de Castilla y sus equivalentes sanmartinianos. Es decir, cuando estaban los españoles, habían títulos nobiliarios, ¿no? Conde, duque, esos términos. ¿Y qué hicieron? Señores, acá no hay títulos de nobleza. Entonces se suprimieron, ¿correcto? ¿Ya? Otro, se desautorizó, miren, se desautorizó a la misión García de Río y Parucien. ¿Se acuerdan que San Martín mandó una misión a buscar un príncipe en Europa? Sí, claro, ¿te acuerdas? Ahora, ¿qué sucede? Como ya no estaba San Martín, dijeron, ¿sabes qué? Esta misión ya no la por nosotros, así que desautorizamos. ¿Ya? Se desautorizó, por lo tanto, a la misión García de Río Parucien. ¿Ya? Luego, se aprobó las bases de la Constitución Política del año 1823. Y justamente, la primera carta que vamos a tener fue del año 1823. Pero acuérdate que nunca entró en vigencia, pero ahí estaban las bases. Y bueno, ¿cuál era nuestro objetivo? Definir la forma de gobierno. Y la forma de gobierno, la cual eligió el Perú, fue el del sistema republicano. El Perú se convirtió en una república para la Constitución del año 1823. Así que ahí estaba nada menos que el Congreso peruano. Pero se necesitaba un poder ejecutivo. Ya había el poder legislativo, ¿correcto? Pero ¿saben lo que había? Ya empieza a surgir esa rivalidad entre ejecutivo y legislativo. Así que el primer Congreso Constituyente no estaba todo de acuerdo, repito, no estaba todo de acuerdo para elegir a un presidente. Entonces dijeron, oye, ¿qué tal? El Congreso dijo, ¿qué tal si creamos una junta de gobierno? ¿Y para qué? Bueno, en esta junta de gobierno le vamos a dar las funciones ejecutivas, pero nosotros como Congreso vamos a controlarlos. ¿Ve? Es decir, que un poder ejecutivo está controlado por el primer Congreso Constituyente, pero no lo llamaban poder ejecutivo, lo llamaron junta de gobierno. ¿Ve? Para que empiece a cumplir funciones como un presidente, pero atado al Congreso, ¿no? A la partida de San Martín, el Congreso, miren, temeroso de la entronización de un poder personal muy fuerte, caudillista, o sea, de los militares, ¿no? Nombra en el Poder Ejecutivo a una junta de gobierno compuesta por 3 miembros. Había un temor que los militares tengan el poder. Y dijeron, no, no creamos Poder Ejecutivo, creamos una junta de gobierno. Pero por 3, van a haber 3 personalidades. ¿Y quiénes formaban la junta de gobierno? Era José de la Mar, como primer presidente de la junta de gobierno. Todavía no había presidente de la República, todavía no. Y luego estaba Manuel Salazar Quijano y Felipe Antonio Alvarado. ¿Mm? Entonces, ahí se encuentran nada menos que ellos. Miren, ya, profe. Ahí está. Listo. Bien. Y bueno, esta junta de gobierno, conformado por 3, tenía que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer esta junta de gobierno? Miren acá. Organizó la primera expedición de puertos intermedios, ¿no? Hay que recordar que los españoles
les decía, ¿no? Se encontraban en el Perú. No reconocían la independencia y todavía no se habían ido. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Derrotar militarmente a los españoles y que estos se marcharan del Perú, obviamente reconociendo la independencia. Pero los españoles se habían atrincherado ¿dónde? En el Cusco. Así que, ¿qué hizo la Junta de Gobierno? Creó una expedición, así lo llamaron chicos, ¿ah? Se llama la Expedición a Puertos Intermedios. ¿Y qué es lo que buscaba esta expedición a puertos intermedios? Derrotar a los españoles, expulsarlos del Perú. Miren, ve, campaña militar, ¿no? Organizada por la Junta de Gobierno en contra de las fuerzas españolas, fuerzas realistas en el sur del Perú. Aún se encontraban en el sur del Perú, ¿correcto? Y estas fuerzas patriotas estaban al mando de Rudecindo Alvarado, militar peruano, ¿no? Entonces le encomendaron a Rudecindo Alvarado para que pudiera acabar con los españoles que estaban en el sur. Así que desembarcó en Arica, ¿correcto? Arica era nuestra, y ascendieron a la sierra con destino a Arequipa. Sin embargo, las fuerzas patriotas fueron derrotadas por los españoles en las batallas de Torata y en la batalla de Moquegua. Así que una expedición hecha por los propios peruanos fracasó, ¿no? La intención era no atacar a los españoles, pero nos derrotaron. Esto, chicos, este fracaso de intentar derrotar a los españoles trajo una consecuencia. Lo llaman el primer golpe de Estado del Perú, el famoso motín del Balconcillo. Acuérdate, ¿eh? Motín del Balconcillo, ¿no? Como fracaso, ante el fracaso de la Junta de Gobierno de organizar, miren, ve, la primera expedición de puertos intermedios porque fracasaron, fueron derrotados, los militares peruanos dijeron, oye, ¿por qué tenemos que estar sujetos a los congresistas? ¿Por qué no instalamos un poder ejecutivo como tiene que ser? Entonces, miren, los militares peruanos, los oficiales peruanos al mando de Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz los dirigió, ¿no? Y Andrés de Santa Cruz irrumpe en el Congreso y Andrés de Santa Cruz militar, los militares presionaron y obligaron al Congreso a destituir a la Junta de Gobierno. Es decir, oye, ¿sabes que lo que tú has nombrado no sirve, pues? ¿Y qué hicieron los militares peruanos? Presionaron al Congreso para que José de la Riva Agüero fuese nombrado como primer presidente del Perú. Y así fue, ¿no? Entonces, este motín de Balconcillo le llaman el primer golpe de Estado. Cuando los militares, liderados por Andrés de Santa Cruz, presionaron para que el Congreso nombre como presidente a José de la Riva Agüero. Y José de la Riva Agüero es el primer presidente, así propiamente dicho con ese nombre, del Perú. Pero ojo, apunta y acuérdate, fue el primer presidente mediante golpe de Estado. No elegido, sino mediante golpe de Estado. ¿Ve? Este hecho es reconocido como el motín del Balconcillo, ¿no? Considerado como el primer golpe de Estado en el Perú. ¿Les cuenta? Ya teníamos poder ejecutivo, pero mediante golpe de Estado. ¿Mm? Gobierno de José de la Riva Agüero Sánchez Boquete. Así es, ¿no? Su gobierno. Breve gobierno. Miren, el Congreso lo nombró como al mariscal, ¿no? José de la Riva Agüero como presidente. ¿Y qué quería él? Se abocaría a poner orden en el Perú, en especial en la fuerza naval, y buscar empréstitos. El Perú necesitaba dinero para solventar los gastos del nuevo Estado, ¿no? No había dinero, no había ingresos, ¿no? Durante su gobierno, miren, es muy importante, ¿quién llega? El brazo derecho de Simón Bolívar. ¿Y quién es? José Antonio de Sucre, venezolano. Y él era el que preparó el terreno, la cancha, para que ingrese al Perú Simón Bolívar. Pero Antonio José de Sucre ya estaba acá. Durante el brevísimo gobierno de José de la Riva Agüero, destacan los siguientes acontecimientos. Uno, se creó la escuadra peruana al mando del inglés Martín Guise. Acuérdate que los ingleses estaban muy interesados para que el Perú se independizara. No solamente el Perú, los países de Sudamérica, de España. Entonces, ahí estaba el inglés al mando de la Marina de Guerra.
consiguió, miren, nuestro primer empréstito, nuestro primer préstamo. ¿Y de quién nos prestamos dinero? De la potencia. ¿Y quién era el chico de la potencia en ese entonces? Era nada menos que Inglaterra. Nos prestamos 1.200.000 libras esterlinas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿no? Un poquito más de confianza agarraron, dijeron, ahora hemos fracasado en la primera, ahora vamos a organizar la segunda expedición de puertos intermedios. ¿Cuál es el objetivo? La derrota a los españoles, ¿no? Y dijeron, vamos a organizarla. Y esta vez, la segunda expedición de puertos intermedios estuvo al mando de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Bien, la que lamentablemente, infelizmente, también va a concluir en un fracaso. Fuimos derrotados, pero en ahí vamos a tener un primer triunfo sobre los españoles. Como dato, ¿no? O sea, fuimos derrotados, pero un triunfo. Es como si nos hubiesen goleado 5-0, pero metimos un gol, pero perdiste después, pero metí un golpe, ¿no? Acá lo mismo, ¿ve? Pese al triunfo de Cepita, de la batalla de Cepita que habíamos ganado a los españoles. Entonces, miren, nuevamente el ejército peruano derrotado. Mientras el ejército patriota se movilizaba hacia el sur, el ejército español, el ejército realista, avanzaba a la capital, logrando ocupar Lima, al mando de un español llamado José Canterac. Así que los españoles nuevamente ya estaban por Lima. Y esto puso en aprietos al presidente. Dijo, ¿y qué hacemos? Los españoles están recuperando la capital del Perú. Fue durante aquella incursión cuando ocurrió el sacrificio del humilde pescador José Olaya, el que dijo, si 1.000 vidas tuviera, con gusto las daría, ¿no? Acusado de espionaje, de resistir, ¿no? En la ocupación de Lima, ¿no? Ni la tortura pudo lograr hacerle revelar los nombres, ¿no? Le cortaron sus dedos y finalmente fue degollado, fusilado y degollado José Olaya, ¿no? Un héroe civil, ¿no? Que rindió a la causa patriota en el Perú. Así que los españoles nuevamente estaban cerca o estaban en el cercado de Lima. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, los españoles estaban cerca de Lima y esto tuvo consecuencia, pues, ¿no? Ocupación realista en Lima. El Congreso dijo, ¿qué hacemos? ¿No? Y el Congreso junto con el presidente José de la Riva Agüero se refugiaron, huyeron, ¿no? Del convictorio de San Carlos y se refugiaron en el Callao, en la fortaleza de Real Felipe. Y es ahí donde se da el desencuentro entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. El Congreso recordó que José de la Riva Agüero fue elegido presidente, pero de manera de facto, de manera obligatoria, ¿correcto? Pero los españoles ya estaban en Lima, con José Canterac, que estaban acá. ¿Ve? ¿Quién era el virrey del Perú? José de la Serna estaba en el Cusco, mientras José Canterac estaba ahí en Lima. ¿Y qué hizo el Congreso peruano? Le destituyó, le quitó el cargo a José de la Riva Agüero y el Congreso nombró como nuevo presidente del Perú a José Bernardo Torre Tagle, refugiado en el Callao. Entonces, el Congreso, ¿no? Le respondió al Ejecutivo, no, ¿sabes qué, Ribagüero? Tú has sido impuesto a la fuerza, te desconocemos. Y Ribagüero se marcha ¿a dónde? A Trujillo, y se instala en Trujillo. ¿Y qué hace el Congreso en Lima? En la fortaleza de Real Felipe en el Callao. Nombra a José Bernardo Torre Tagle como nuevo presidente del Perú. Y José Bernardo Torre Tagle promulga la primera constitución del Perú. Pero los españoles ya estaban en Lima. Así que José Bernardo Tagle tenía que tomar decisiones. Teníamos dos presidentes, ¿ah? Fíjate tú. Entonces, José Larriba Agüero trasladó a Trujillo y se traslada a Trujillo y procede nada menos que a desconocer cómo había actuado el Congreso. Es decir, desconocer que José Bernardo Torre Tagle fue presidente y viceversa. Y teníamos dos presidentes, ¿correcto? ¿Ve? Mientras en el Callao se le concedió la suprema autoridad militar a ¿quién? A Antonio José de Sucre. José Bernardo Torre Tagle, presidente del Perú, dijo, oye, ¿qué hacemos?
Oye, pero acá está Antonio José de Sucre, que es el amigo del brazo derecho de Simón Bolívar. Y José Bernardo Torretal invita a Sucre, dice, Sucre, estamos mal, te nombro como suprema autoridad militar y por favor invita a Simón Bolívar para que ingrese al Perú. Entonces, el Perú, miren, éramos independientes, pero había divisiones, habían dos presidentes, había inconvenientes. ¿No? Entonces, miren acá, los congresistas que no habían olvidado que Ribagüero les había sido impuesto como presidente. Les mencioné, lo destituyeron y nombraron como nuevo presidente a José Bernardo Torretable. También ahí te les acabo de narrar. Y él promulgó la primera constitución del año 1823, de tendencia liberal, la cual nunca rigió. Pero ¿qué es lo que pasó? Ahora teníamos dos presidentes y él ahora tenía el camino libre y él invita a Simón Bolívar y Simón Bolívar, chicos, estaba listo para ingresar a nuestro país. ¿Te das cuenta? Muy bien, ese es el tema. El tema ha sido la rivalidad, los dos primeros presidentes que tuvo el Perú. Y no te olvides, ¿no? Que ya está próximo a ingresar Simón Bolívar al Perú. Y es más que obvio que eso lo vamos a ver en el siguiente tema, en el siguiente capítulo, ¿no? A ver, vamos a desarrollar entonces ahora nuestras preguntitas que tenemos. A ver, vamos a sacar un punterito para desarrollar las preguntas del día de hoy. Ya. Veamos. Primera pregunta. Acá está mi punterito. Ya. Primera pregunta. Personaje encargado de las juntas preparativas del primer Congreso peruano. Es decir, ¿quién fue el presidente provisional? Ya. ¿Y quién fue, chicos, el primer presidente provisional? Era Toribio Rodríguez de Mendoza. Acá está, ¿ve? Ahí está. Pregunta 2. Causa principal, miren, ve, causa principal del alejamiento de José de San Martín del Perú. ¿Por qué San Martín se fue del Perú? ¿Qué pasó? El fracaso de la entrevista de Guayaquil. ¿Se acuerdan? No le brindaron ayuda a San Martín, de entrevista de Guayaquil, ¿no? ¿Qué le dijo Bolívar a San Martín? 2 soles no pueden ir bajo el mismo firmamento. Así que, ¿por qué fracasó? Por el poco apoyo político recibido en el Perú. Pues, ¿no? Su proyecto no fue aceptado de José de San Martín, ¿no? ¿Quién estuvo al mando del primer campamento, ¿no? De la expedición de los puertos intermedios? ¿Quién fue? Rudecindo Alvarado. Acá está, ¿ve? Ahí está. Muy bien. Siguiente. Nombre la única batalla ganada durante esa época por los peruanos. La única, ¿no? Nos golearon, pero metimos un osito, ¿no? ¿Cómo se llama? Cepita. ¿Te das cuenta? Muy bien. Continuamos entonces, ¿no? Siguiente pregunta. A ver, acá. Voy a sacar esto porque no leo también yo. ¿Cuál fue el final de la primera junta gobernativa del Perú? ¿En qué acabó la primera junta gobernativa? En nada. Fue dado a golpe de Estado, el motín del Balconcillo, así que la respuesta sería consolidado. Fueron derrocados por golpe de Estado, ¿no? Porque sea el famoso motín del Balconcillo. Siguiente. El primer presidente del Congreso Constituyente, el presidente electo. ¿Quién es? Francisco Javier de la Luna Pizarro. Ahí está, ¿ven? Pregunta 7. José de la Riva Agüero se convierte en el presidente del Perú, ¿es cierto? ¿Por el fracaso de qué? De la primera expedición de puertos intermedios. Fracasan, pierden, son derrotados y deciden dar el golpe de Estado. Dirigió el motín del Balconcillo. No dice, fue elegido presidente, ¿ah? Dicen, claro, ¿quién fue el que dirigió el motín del Balconcillo? Nada menos que Andrés de Santa Cruz. Siguiente. Luego de ser depuesto por el Congreso, José de la Riva Agüero forma su propio Congreso. ¿En dónde? En Trujillo se marcha. Ahí está. Luego de poner a José de la Riva Agüero, ¿se acuerdan? Lo sacan a Riva Agüero. El Congreso nombró como nuevo jefe militar ¿a quién? ¿Quién fue?
nada menos que José Bernardo Torre Tagle, ¿correcto? Ah, muy bien, profe. José de la Torre Tagle, acá, fue nombrado presidente, ¿correcto? Y José Torre Tagle nombró como jefe militar a Antonio José de Sucre. ¿Para qué? Para que este Antonio José de Sucre invitara a quién? A Simón Bolívar, pues, ¿no? Ahí está, ¿ve, chicos? Bien, es el tema del día de hoy. Ahí está resuelto, chicos, su práctica. Muy bien, nos encontramos el día miércoles para resolver las preguntitas. ¿Ya? Nos vemos. Hasta luego, chicos. Chao, chao.